Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a hablar sobre un superpoder que tenemos todas, que es la vulnerabilidad y que tenemos por ahí muy oculto y que durante nuestra vida, con el paso de esta, hemos ido perdiendo y no lo consideramos como un superpoder o como una cualidad positiva. Durante la semana, en los posts de Ailecra, hemos visto acerca de lo que es ser vulnerable, acerca de que merecemos pedir ayuda, cualquiera merece pedir ayuda y recibirla, de cuáles son esas cosas que nos impiden pedir ayuda, de cuáles son esas cosas que tal vez hemos aprendido en nuestra casa, que nos impiden dar ese siguiente paso a pedir ayuda, a mostrarnos cómo nos sentimos en realidad, a dejar ver ese tal vez problema que tenemos o ese sentimiento que tenemos por ahí y que no podemos expresar, a romper ese estigma sobre que no podemos pedir ayuda o que nos da pena decir que necesitamos ayuda psicológica o que necesitamos ir o acudir a una terapia para poder resolver de una manera mucho más eficaz nuestros problemas, nuestros detallitos por ahí de nuestro día a día. A lo largo de la historia, el significado de la palabra vulnerabilidad ha sido muy satanizado. Tiene un gran estigma, un letrero de que es algo malo. Y este ha sido heredado de generación en generación. La mayoría de nosotros, al escuchar la palabra vulnerabilidad, lo primero que nos viene a la cabeza es debilidad. Así como nos interesamos en mantener una salud física y parte de ello es mantener nuestros músculos fortalecidos, veamos la vulnerabilidad como otro músculo que podemos entrenar y podemos fortalecer. Ser vulnerables es cuestión de práctica día a día. El poder de la vulnerabilidad, ¿cuál es? ¿Qué poder tienen nuestras vidas y qué perdemos cuando no dejamos entrar esta en nuestra vida? Ser vulnerables no es más que la oportunidad de ser valientes en nuestra vida y mostrar nuestras emociones tal cual, ya sea que sean luminosas o que sean oscuras. Nos da la oportunidad de establecer límites más sanos con los demás y abrirnos una gran puerta para tener una conexión auténtica con ellos. Al mismo tiempo, ser vulnerables nos hace sentir mucho más auténticos. Es una oportunidad de mostrarnos realmente como somos, sin máscaras y lo que sentimos. Y eso requiere muchísima valentía. La vulnerabilidad es un poder innato que tenemos todas. No necesitamos una cualidad en especial, pero lo dejamos de usar o lo ocultamos o olvidamos cómo lo podemos usar, ya sea porque se nos enseña que no es una virtud que es muy apreciada o muy bien vista. Muchas veces ocultamos ese poder de ser vulnerables bajo extenuantes jornadas de trabajo, estar ocupadas todo el tiempo o más bien buscar estar ocupadas todo el tiempo tratando de no atender lo que debemos, que son las emociones. También lo llegamos a tapar con el consumo de alcohol o de comida chatarra, el consumo de redes sociales, estar metidos en el celular, absortos, estar en el odio, en el rencor, buscando peleas, en el mal humor o sintiendo vergüenza o culpa por lo que sentimos. ¿Por qué? Porque la mayor parte del tiempo estamos en un estado de resistencia y de negación a sentir eso que realmente tenemos aquí. Preferimos mantenernos concentradas en muchas otras cosas, menos en sentir y hacer presente esas emociones. Somos buenísimas en ser como selectivas de qué emociones sí nos gustan y qué emociones no nos gustan y hacer a un lado las que no. Los sentimientos bonitos, sí, que todo el mundo los vea y se dé cuenta, y los que no,
pues hacerlos a un lado porque no entran en esa categoría y hay que comérnoslos hasta reventar. Siempre queremos elegir qué sentir y qué no. Decimos, yo no quiero sentir rabia, yo no quiero sentir tristeza, pero sí con mucho gusto recibo que quiero sentir amor y que quiero sentir alegría. En el momento que entendamos que somos un todo, nos vamos a dar cuenta que al despreciar las emociones negativas, también despreciamos las positivas. Ser vulnerables es permitirnos expresar lo que sea que estemos sintiendo en el momento, ya sea que es positivo o que sea negativo. Pero permitirnos sentir, por favor, dejando de lado el juicio porque estamos sintiendo eso o la vergüenza porque no podemos expresarlo. Sé que esto es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo, porque muchas tenemos profundamente registrado, aprendido, tatuado, que la vulnerabilidad es algo que se tenía que suprimir o privar de nuestra vida, porque no era una emoción aceptable. Nos enseñaron que expresarnos emocionalmente es algo que está fuera de la norma y que no es aceptable, no es bienvenido. En la escuela, en la casa, en nuestra familia, en la sociedad, en nuestra cultura, recibimos este tipo de mensajes de que ser vulnerable es ser débil. De que si yo expreso mis emociones y mis sentimientos, estoy siendo una dramática, una exagerada o que me estoy haciendo la víctima. Hay que expresar esas emociones, pero de una manera mucho más sana y una manera contenida, una manera razonada. Eso nos prevendrá de caer en desbordes emocionales. Conforme menos expresas tus emociones, lo que estás sintiendo y te vas tragando todo eso, la bola de nieve se hace muy grande hasta que es imposible que se contenga y es entonces cuando explotas de las peores maneras y eso no es ser vulnerable. Mientras más consciente seas de qué emociones tienes, de qué sentimientos están ahí, fuera de juzgarte porque estás sintiendo tal cosa y no deberías, sin tener esa bendita culpa de que estoy sintiendo eso y la vergüenza de sentir eso, aceptando las emociones como son tal cual, como las estás sintiendo, dejando fuera esa frase que te digo de debería sentirme así o no debería estar sintiendo esto. Cada vez menos nos daremos oportunidad de caer en ese desborde emocional. Sé que a todos les ha pasado eso de que no, es que ¿por qué estoy sintiendo esto? Yo no debería estar sintiendo esto. Yo no debería estar triste. Yo no debería estar sintiendo ira o enojo. No. Yo no debería estar sintiendo eso. O yo no debería estar sintiendo envidia. Me da vergüenza decir que siento envidia y que la estoy sintiendo. Eso, no. Mejor lo cambiamos, lo olvidamos, lo guardamos en una cajita y solo expreso esos sentimientos de felicidad, de amor, de empatía. Solo lo bonito, no lo negativo. Cuando entendamos que somos un todo, que forma parte de nosotros, en ese momento vamos a poder ser vulnerables y vamos a poder tener un corazón completo. Entre más lo sientas, entre más hagas presente tus emociones, menos vas a dar oportunidad de caer en ese desborde emocional, ese vómito verbal. Efectivamente, no podemos controlar qué sentimos y qué no, aunque nosotras mismas nos estemos forzando a no sentir tales emociones, pero sí podemos manejarlas de una mejor manera y de una manera más sana. ¿Cómo? Primero, identificar qué estamos sintiendo. Estoy sintiendo ira, ok. Estoy sintiendo enojo,
Ok, muy bien. Lo acepto. Segundo, aceptar que lo estoy sintiendo, ¿sí? Ok, ya lo identifiqué, lo acepto, lo hago mío. Y tercero, expresarlas y manejarlas. Ya que lo identifiqué y lo acepté, voy a expresar lo que estoy sintiendo. No me lo voy a quedar porque eso forma esa bola gigante que te digo de explosión que después resulta. Expresarla y manejarla de una forma razonable. Esto no quiere decir que si estoy enojado voy a poder insultar a quien quiera, incluso pegarle a alguien o hacer lo que yo quiera simplemente porque estoy enojado. No. Ok, estoy enojado, lo acepto, me siento así y lo expreso. Ok, estoy enojado porque yo sentí que esto no fue justo y etcétera, pero de una manera mucho más contenida y mucho más razonada. Eso es ser vulnerable. Ahora, ¿qué sí es vulnerabilidad y qué no es vulnerabilidad? Lo primero es lo que te mencionaba ahora, de caer en un desborde emocional y explotar y expresar y gritar. Eso no es ser vulnerable. Eso es haber contenido todas tus emociones guardadas hasta llegar a un punto en que ya no las puedes sostener y explotar. Y tal vez vas a lastimar y vas a herir a los que están a tu alrededor, vas a insultar, vas a explotar de una manera que no es contenida ni no es razonada, es lo primero que sale. Ser vulnerable es expresar, pero de una manera mucho más razonada y mucho más contenida. Es reconocer que está ahí esa emoción, aceptarla y expresarla de una manera en que la puedas manejar. Estoy sintiendo tal vez, reconozco que hay tristeza en mí, ok, por esto y por esto, la acepto, no la hago a un lado, no es como que estoy triste, como cuando les dicen a los niños, no, es que no te enojes, no grites, etcétera. Ok, ya tengo la tristeza, acepto que la tengo, ya la reconocí y la expreso. Pero la expreso desde un punto en el que soy razonable. Me siento triste porque me siento tal y tal y tal, pero o que siento odio o enojo, estoy enojado porque o frustrado porque esto se me hace injusto y yo lo vi de esta manera y lo percibí de tal otra, pero no es como que estoy enojado porque tú me dijiste y hace como 3 años cuando hiciste. Eso no es ser vulnerable, eso es caer en un desborde emocional. La otra opción sería tener humildad en vez de pretender que tenemos todas las respuestas. Ser vulnerable es tener la humildad de decir no sé. De decir no sé cómo hacerlo, no, la verdad no tengo idea. Estoy en la disponibilidad de aprender aprender algo que no sé, algo que tal vez tú percibiste en mí que tal vez lo puedo mejorar o hacer mejor, y no pretender que yo lo sé todo y que yo soy la mujer maravilla y que no necesito a nadie y que yo puedo hacerlo todo sola. Eso no es vulnerabilidad. Vulnerabilidad es ser humilde para reconocer las cosas, para reconocer que tengo un problema, que tengo tal vez un trastorno, que necesito ayuda y que estoy dispuesta a reaprender o aprender algo. Ser vulnerable es vivirme en todas mis emociones, no elegir solamente las que quiero sentir, como les decía ahorita. Sentir odio, sentir desesperación, sentir estrés, sentir angustia, sentir frustración y también sentir amor, sentir felicidad, sentir pasión, sentir empatía, ser completamente todas nuestras emociones y en cuanto estén o cuando lleguen a nosotros sentirlas y expresarlas, no comérnoslas y no hacerlas a un lado las negativas, porque recuerden que al hacer a un lado las negativas también hacemos a un lado las positivas.
Otra cosa es que ser vulnerable es mostrarnos auténticos, sin esa máscara que tal vez nos ponemos para sobrevivir el día a día. Esto es lo que soy, ser vulnerable es esto es lo que siento, esto es lo que está en mi corazón, estos son mis sentimientos, y sin una máscara del deber ser o de lo que los demás esperan de nosotros o que nuestro yo ego espera de nosotros, que nos comportemos, que seamos, etc. Otra cosa, compartir los momentos en vez de elegir en qué momentos queremos expresar. Es lo que les decía, de vivirse en todas sus emociones en su día a día y no elegir cuándo también. Si en este momento me estoy sintiendo triste, ok, reconozco que me siento triste, lo acepto, pero no es como que voy a aparentar en que no está ahí porque tal vez mi hijo está enfrente de mí o porque tal vez mi pareja o mi familia o mis amigos están enfrente de mí, sino vivir esa emoción en el momento y no elegir cuándo la quiero sacar. Otra cosa que teníamos que sí es la vulnerabilidad, es tener conversaciones incómodas. Ser vulnerable es hablar de eso que nos incomoda más, de no elegir solo los temas que no son fáciles de hablar, que nos resultan fáciles de entablar con la gente, sino ser vulnerable es hablar de esas incomodidades, de eso que yo estoy sintiendo, que tal vez por vergüenza no se lo expreso a mi pareja o por vergüenza no se lo expreso a mis padres, a mis hijos, sino que hablar de esas cosas incómodas, que resultan incómodas, pero nos van a hacer crecer. Esas conversaciones como la que yo tuve con ustedes sobre que les expresé que había pasado por la depresión y todo eso, para mí es una conversación incómoda, pero me permite ser vulnerable y al mismo tiempo crecer. Otra cosa es alejar lo más que se pueda el perfeccionismo. El perfeccionismo y la vulnerabilidad no checan. ¿Por qué? Porque el ser vulnerable es permitirnos equivocarnos, permitir decir que no sabemos, permitir levantarnos de nuevo del error que hayamos cometido. Ser vulnerables está muy, muy lejos de ser perfeccionista. Entre más expectativas nos pongamos de lo que queremos, de lo que debemos ser o de lo que esperan que seamos, el espacio va a ser mucho más grande y menos espacio vamos a darnos para ser vulnerables. Otra cosa que tiene la vulnerabilidad es desafiar la vergüenza. Desafiar la vergüenza, la vulnerabilidad y la vergüenza van muy de la mano. Y ser vulnerables es permitirnos sentir esa vergüenza. Permitir sentir esa vergüenza porque estamos sintiendo algo, tal vez. Porque estamos sintiendo odio, porque estamos sintiendo envidia. Tener vergüenza de sentir eso. Son emociones, como les decía, que están en nosotros y que forman parte de nosotros. Y al ser vulnerables, la vergüenza no cabe. Cuando somos vulnerables, la vergüenza muere y desaparece. Otra cosa es, ser vulnerables es completamente pedir ayuda. Engloba todo esto. Tener esa vulnerabilidad de decir, no puedo sola, no sé cómo hacer esto, me siento así y no sé qué hacer. Me siento de tal manera y tal vez necesito pedir ayuda y necesito ir a una consulta terapéutica porque yo sola no sé cómo resolverlo. He intentado varias cosas. Ser vulnerable completamente es pedir ayuda y engloba todas estas cosas que les he mencionado.
ser vulnerable es decir no. Hay una frase que me gusta mucho y que la escuché, que dice que decir no significa decir sí a ti misma. Significa decir sí a mi amor propio, decir yo no quiero hacer esto, yo no puedo hacer esto, no, en verdad no quiero hacerlo. El decir no quiero hacerlo es decirte a ti sí. Y por último, ser vulnerable también sí es conectar con los demás con un corazón completo, porque al ser vulnerables dejamos mostrar nuestro ser más auténtico y dejamos salir tanto obscuridades como luces, y es lo que somos enteramente. No va a haber sorpresas, no va a haber, ay, es que eso no te lo conocía, o yo no sabía que tú eras así, o no va a haber sorpresas, por ejemplo, en las parejas, en los amigos. Ser vulnerable es ser completa y absolutamente todo lo que eres, todo tu corazón. Como les decía, ser vulnerable significa pedir ayuda, y dentro de esa ayuda incluye todas estas características que ya les mencioné, que son muy necesarias para tener una vida con relaciones mucho más sanas, mucho más auténticas, mucho más honestas y más compasivas tanto con los demás, pero principalmente la relación que tienes contigo misma. Para conectar con los demás de una manera mucho más auténtica, hay que hacerlo con un corazón completo, como les decía. Mostrarnos como realmente somos, con las emociones positivas y también con las negativas. Y hay que practicar esa vulnerabilidad en nuestro día a día. Como les decía, es un músculo que tenemos que ejercitar y que tenemos que fortalecer. Para lograr ser vulnerables, como ya hemos platicado en anteriores videos, nuestra mente, cuerpo y espíritu deben mantenerse en este estado presente, para que al ejercer ese poder de vulnerabilidad no estemos trayendo cosas del pasado o del futuro. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba, ok, voy a ser vulnerable con mi pareja y voy a expresar mis sentimientos, pero de una manera mucho más razonada y contenida, no desde el víctima y desde es que cuando tú, hace un año cuando tú llegaste tarde y me dijiste, hiciste, pero tú siempre, pero tú nunca, pero en 3 años cuando estemos donde, eso no es ser vulnerable para nada. El ser vulnerable es expresarnos estando en el presente, con lo que estamos sintiendo en ese momento y con lo que hemos razonado y con lo que tenemos en la mano. Al vivirnos como un todo, como un corazón completo, nos vamos a transformar en personas que se ven a sí mismas como son auténticamente, no como el personaje que representan en su día a día. ¿Qué oportunidades tenemos en nuestro día a día de ser vulnerables? Bueno, por ejemplo, la primer cita después de un divorcio, el presentar un examen, el hablar ante el público. En lo personal a mí pues fue abrir este espacio donde me muestro vulnerable y como soy auténticamente, con mis episodios negativos y mis episodios positivos. Ser vulnerable tal vez también es que frente a tu hijo dejas ver que estás triste o que estás enojado, dejas ver esas emociones. Otras oportunidades podrían ser la primera vez que vas a viajar solo, el comprar tu primer coche, tu primer casa, hablarle a la chica que te gusta,
mostrarte con tu familia como lo que en realidad eres, lo que en realidad sientes, expresar tu sexualidad. Hay muchas maneras y oportunidades de ser vulnerable. De ser vulnerable es tener esa valentía de emprender o de en realidad ser eso que quieres ser, no seguir en esa vida monótona, sino armarte de valentía para hacer de tu vida algo extraordinario. Eso es también ser vulnerable. Ustedes pueden platicarme muchas más oportunidades en las que se han visto siendo vulnerables o que lo proyectan como una oportunidad de ser vulnerables. Y a lo mejor lo que para mí ser vulnerable es, a lo mejor para ti no, a lo mejor para ti es algo distinto. Existen diferentes oportunidades de usar ese superpoder. Como les decía, personalmente ser vulnerable con ustedes es lo que me está dando esa oportunidad de crecer. Ese sinónimo de que estoy siendo valiente al compartir con ustedes aquí mis sentimientos y mi proceso de sanación. Eso es mostrarme como humanamente soy, sin máscaras y sin nada, lo que hay, lo tangible. La vulnerabilidad es muy contagiosa. Si ustedes se dan la oportunidad de verse vulnerables, de mostrarse vulnerables y de expresar sentimientos y emociones, verán que los otros, los demás a su alrededor, se van a contagiar y van a identificar ese canal, esa apertura en donde ellos también se pueden mostrar vulnerables y pueden reconocer que necesitan ayuda o que necesitan expresar eso que han tenido ahí o sacar esa bola de sentimientos que han tenido ahí por mucho tiempo. Yo espero que en este espacio, al mostrarme vulnerable con ustedes desde un principio y como auténticamente ha sido mi proceso y lo que me ha sucedido, bueno o malo, lo identifiquen también como un canal para que ustedes también inicien en este mundo de la vulnerabilidad y que se expresen y que reconozcan esas emociones y que descubran ese diamante en bruto que son lo que son auténticamente. Espero que con estas pláticas y videos y posts y todo este espacio y apertura les dé la oportunidad a ustedes también de mostrarse vulnerables. Mientras más practicas la vulnerabilidad, más auténtica te vas a sentir, te lo garantizo. Eso despertará en ti ese otro poder de percibir la autenticidad en los demás, en los otros. Pero no puedes acceder a ese poder de identificar autenticidad si no lo has tú practicado primero. Ahora bien, ¿por qué si es un poder que tenemos innato durante el camino de nuestra vida lo vamos perdiendo? Pues existen 3 factores principales que son por la crianza, la sociedad y la educación. En la crianza, tal vez en casa nos enseñaron que esas emociones son malas o que no las debemos sentir, y no estoy diciendo que haya sido culpa de nuestros padres y que ellos tengan la culpa de por qué somos así, por qué no percibimos la vulnerabilidad de esa manera, sino que reflexionemos que esa connotación negativa que le han dado a la vulnerabilidad, ellos también lo aprendieron de sus semejantes, de sus padres, de sus abuelos. Es algo que ha sido aprendido de generación en generación y que lo hemos heredado nosotros. Es ahí donde tenemos que reaprender el significado de vulnerabilidad. Y a todos los que son padres de niños pequeños en este momento, hagamos que ese superpoder de la vulnerabilidad no duerma en ellos, no lo olviden, que sepan que
hay una manera sana de usarlo y que les puede traer muchos beneficios. Y que eso de que no, cállate, no te enojes, ese no te enojes es tan privativo y es el primer signo de prohibir ser vulnerable. O no llores. Ese no llores, la verdad me llega mucho a mí, como no, porque me pasó por mucho tiempo el no permitirme llorar, porque llorar era ser débil, era ser vulnerable, era algo que tenía en mi aprendizaje una connotación muy negativa y que ahora ha cambiado completamente. Y es algo que venía de mi familia, que sé que no es culpa de mis padres, que sé que ha venido de generación en generación y que yo me he hecho responsable y me he hecho cargo de cambiar ese significado del expresar, del llorar. Por la sociedad también, la sociedad nos ha establecido mucho métricas de lo que es el éxito, de lo que es una persona exitosa y la que no es exitosa, de cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos, de cómo debemos ser correctos y aceptables. Y muchas veces en ese ser, en ese pertenecer, buscar pertenecer y ser aceptados, perdemos ese superpoder de la vulnerabilidad, porque ser vulnerables no checa y no es la norma. Llegamos y buscamos con mucha fuerza encajar en esos patrones en donde sí somos aceptados. Otra es, como les decía, la educación. Dependiendo, hay muchas formas de educación en muchos sistemas escolares en la actualidad, pero un sistema educativo nos enseña a pensar de determinada manera, de también lo que es aceptable, de conforme a las calificaciones, decir que porque tienes el 10 eres suficiente y si tienes un 5 o un 6 no lo eres, no eres apto, eres como rezagado. Y es ahí donde dejamos la vulnerabilidad a un lado. ¿Cómo reactivamos la vulnerabilidad si ya la perdimos? No podemos reactivarla si no identificamos dónde la perdimos. Y a partir de que identifiquemos en estos rubros dónde fue que la aprendimos o aprendimos negativamente, a partir de eso debemos reaprender, darle un significado diferente en nuestra vida. La vergüenza va muy ligada con la vulnerabilidad. Brené Brown, que es una experta en esto y que estoy seguro que muchos ya han visto su documental y su plática de TED en Netflix, dice que cuando la vulnerabilidad va al volante, la vergüenza va de copiloto. No nos enseñan a lidiar con la vergüenza y mientras menos entendamos la vergüenza y la aceptemos como que es una emoción humana, una emoción normal, menos oportunidades van a tener de desafiarla. La vergüenza en la vida no tiene espacio si la muestras en un lugar seguro. La vergüenza y la vulnerabilidad no pueden coexistir. ¿A qué me refiero con esto? Si yo quiero expresar esas emociones y mostrarme vulnerable, no voy a ir con el primero que se me cruza en la calle, o tal vez no voy a ir con esa persona tóxica en mi vida que sé que me va a juzgar, que su ego va a estar encendido y que me va a hacer sentir muy mal. Voy a ir con esa persona a la que le tengo confianza, que sé que me ama sinceramente, que sé que ama lo que soy, ya sea bueno o malo, que me da seguridad. Voy a ir a ese espacio que tal vez me da esa confianza. Ese espacio podría ser mi familia, mi círculo más cercano o mis amigos que considero hermanos que me dan esa seguridad. Cuando expreso en ese espacio con esa persona,
me siento seguro, entonces puedo ser vulnerable y la vergüenza no cabe. La vergüenza desaparece y se muere. Es lo que soy sin ese juicio que yo hago de mí. Cuando nos mostramos vulnerables, recibimos vulnerabilidad de regreso. Es un dar y recibir. Cuando nos mostramos así, tal cual somos con nuestras emociones, el otro también se abre y se muestra porque se identifica contigo. ¿No les ha pasado que al abrirse, al dejarse ver vulnerables con alguien, esta persona tal vez se identifica con lo que te pasó o tal vez se identifica con ese sentimiento o esa emoción y se abre ese canal para que él también quiera contarte su historia, su experiencia o lo que está sintiendo, su vulnerabilidad? Ser vulnerable nos pone a la par, no que uno sea más que el otro, sino que nos demuestra que todos somos iguales y que pasamos por las mismas cosas y que sentimos también y que sentimos culpa, vergüenza, ira, enojo, amor, alegría, todos, que somos totalmente iguales. Como les decía, uno no es más que otro, ni tú eres más que yo, ni yo soy más que tú. También, por ejemplo, al hablar, al dejarnos ver vulnerable frente a los niños, a los padres les suele pasar mucho de que no voy a dejar que me vea triste, no voy a dejar que me vea enojado, pero al explicarte, al decirle al niño, a tu hijo, es que me siento triste porque me pasó esto y tal vez siento que tengo ganas de llorar, siento que tengo ganas de un abrazo. En ese momento tu hijo se va a identificar contigo y vas a abrir ese canal y esa apertura para que él también pueda decirte: mamá, yo también me siento mal, yo me siento triste porque me pasa esto o porque me ocurrió aquello en la escuela. Es ser empáticos y saber identificarse. Ser vulnerables, como les digo, es una gran herramienta. Al ser vulnerables, abrimos un canal para que los otros puedan expresar también su vulnerabilidad, sin temor a que los rechacemos, a ser ridiculizados, a ser minimizados, a sentirse juzgados o sentir culpa o sentir vergüenza por sus emociones. Poner en práctica la vulnerabilidad significa abrirnos al amor, a recibir el amor, a la felicidad que nos provoca el sentirnos que somos auténticos, a ser empáticos con los demás, al pensar: no estoy sola, no soy la única que está pasando por esto, los demás se abren y también me dicen que están pasando por algo similar. Ser vulnerable significa ser valiente y ser responsable de tu vida y no la víctima, tener ese timón en tus manos. Y recuerda y ten muy presente cuando tengas una emoción negativa que cuando la descartas o le haces el feo o la haces a un lado, también pierdes el poder y la magia que te da el ser vulnerable. En conclusión, ser vulnerable significa ser tú misma, sin ninguna máscara. La vulnerabilidad cabe en cualquier espacio, en cualquier persona en la que tú confíes y en el lugar en el que te sientas seguro. Recuerda que cuando eres vulnerable en un lugar seguro, la vergüenza muere. Y si no encuentras ese lugar seguro en tu familia o en tus amigos o en tu trabajo o no sé, en algún lugar, o si no encuentras esa persona correcta con la que ser vulnerable, acude a una terapia, acude a un terapeuta. Es el terapeuta que te va a dar esa apertura, esa escucha, fuera de un juicio, fuera de un ego, y que va a estar ahí para ti,
sin minimizarte ni avergonzarte, ni decirte estás mal o estás bien, sin tomar partida. Va a ser un enfoque mucho más ecuánime, mucho más racional, mucho más eficaz que a lo mejor si estuvieras hablando con un amigo o con un familiar. Como te comentaba, estos lugares de seguridad para ser vulnerables y estos lugares confiables, esas personas pueden ser tu esposo, tu padre, tu amiga, tu hijo. Esos espacios pueden ser tu casa, una comunidad de tal vez un club o un grupo, tus amigos, tu comunidad de trabajo, donde tú te sientas más seguro y confiado y de que vas a poder ser vulnerable y que esa vergüenza o ese miedo va a desaparecer por completo. Practiquen la vulnerabilidad en su día a día, abran esos caminos, esa apertura con sus parejas, con sus familias, con sus hijos. Tal vez en la noche, después de que ya todos están juntos, después de todo su día, abran ese canal de apertura para ser vulnerables y decir cómo nos sentimos en el día, o que tal vez nos sentimos frustrados por tal cosa, o que tal vez nos sentimos tristes, nos sentimos estresados por la situación que estamos viviendo, pero por aparentar ser feliz y darle paz a los demás, no lo expreso. Permítanse, dense esos espacios, tal vez programen un día y una hora en su semana para permitirse ser vulnerables con su pareja, con sus padres, con su familia, con sus jefes, sus colaboradores. También en el trabajo hay que permitirse ser vulnerable y humilde y decir tal vez fallé por esto y me sentí así, o tal vez no sé cómo hacer esto, pero estoy dispuesto y estoy abierto a aprender. Eso es ser vulnerable. En la hora de la cena, platíquense cómo se sintieron, cuáles son esas emociones. Entre ustedes pueden ayudarse, permitirse ser vulnerables unos con otros, tomar ejemplos, ver y tener perspectiva de lo que les sucede desde otro punto de vista y tal vez mucho más amplio y mucho más razonable. Ábranse a ese poder de la vulnerabilidad y creen esos espacios de confianza en sus familias, en su entorno, con sus hijos. No están solas, siempre hay alguien dispuesto a tenderte la mano y escucharte, alguien que tal vez ya vivió algo similar o que está viviendo lo mismo. No estás sola, tú mereces ayuda. Por favor, pídela. Reconoce que necesitas, acepta que la necesitas y ponte en marcha. Estoy aquí con mucho gusto para ayudarlas y darles mi mano. Y les recuerdo que Aile crece un espacio para permitirse ser vulnerables. Es un espacio de confianza, es un espacio fuera de juicio, fuera de ego, fuera de está bien, está mal. Solo es lo que es, son las emociones que ustedes son lo que son, enteramente. Y estoy aquí para brindarles acompañamiento. Pueden agendar su cita en nuestra página web en www.ailecra.com/acompañamiento. Ahí pueden seleccionar el día, la hora de su preferencia y también ahí mismo hacer su pago. El acceso a su sesión terapéutica de acompañamiento transpersonal tiene una duración de 50 minutos, donde vemos específicamente a su yo completamente y en base a eso tratamos ciertos padecimientos. Y es muy fácil accesar, muy fácil hacer la compra y es una gran oportunidad de abrir este canal de vulnerabilidad mutuo. Los espero ahí,
Los quiero mucho y les mando muchos abrazos y besos.